Bueno, eh, muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. En este momento vamos a dar comienzo a la segunda sesión del curso Evangelismo Personal. Este es uno de los cursos que enseña el Instituto Estudios Bíblicos Internacionales en línea. Es la segunda sesión y como es una sesión asincrónica, se graba previamente para que los estudiantes la puedan recibir de forma sincrónica en otro momento de su horario, no necesariamente de forma simultánea con la presentación que hace el profesor. Bueno, vamos a comenzar entonces con el título de la lección. Es importante aclarar que esta lección, la meta global de Dios, el poder de la gran comisión, proviene de un libro cuyo editor es John MacArthur y es tomado de allí, es una adaptación de ese capítulo para poder tomar de allí la segunda sesión, darle contenido a esta segunda sesión. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con indicando que en esta clase vamos a estar viendo cuán riguroso y severo es el llamado a la evangelización. Vamos a estar viendo cómo la santificación y el amor unos por otros, en general la vida cristiana, tiene como consecuencia la evangelización. Cuando se vive una vida santa, se está evangelizando también. Cuando estamos mostrando amor unos a otros, estamos evangelizando. Vamos a ver cómo funciona eso bíblicamente. Vamos a estar viendo también en esta clase la globalidad de la obra de Dios en el mundo. Vamos a ver que Dios trabaja a nivel planetario y de allí vamos a pasar a cómo la evangelización comienza en el mismo Génesis y sigue con la promesa hecha a Abraham, y luego vemos cómo Abraham, de allí proviene la nación que Dios hizo para su gloria, y de esa nación proviene el Mesías prometido, un Mesías que en cierto momento de su ministerio demora revelar su verdadera identidad, y vamos a ver las razones y vamos a ver cómo después, una vez que el Mesías, una vez que nuestro Señor Jesucristo es sepultado, muere sepultado y resucita al tercer día, allí comienza entonces a darse la gran comisión a nivel global a la iglesia, por medio de los evangelios y por medio de las epístolas. Así que vamos a seguir entonces, vamos a empezar entonces con el primer punto de la clase, que es el riguroso y severo llamado a la evangelización. Estamos viendo que Pablo hizo un riguroso y severo encargo a Timoteo. Es importante hacer notar la rigurosidad y la severidad de las palabras que usa Pablo para hacer ese llamado a Timoteo. Le dice en 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Podemos ver aquí entonces que el apóstol Pablo está haciendo un llamado, pero usa palabras muy severas y también usa a Dios como testigo, usa al Señor Jesucristo como testigo y también usa la idea de que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, está usando todas estas expresiones con el fin de darle rigurosidad, darle severidad al llamado. Y el llamado es que prediques la palabra. Ahora, la razón para esa rigurosidad, la razón para esa severidad, tiene que ver con el hecho, como dice el versículo 3, que vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Y ya estamos viviendo ese tiempo, ya lo estamos viviendo. Eso hace más riguroso, eso hace más serio
el llamado a predicar. Estamos comenzando con esta idea para entender el poder de la gran comisión. De manera que aquí lo que estamos viendo es la centralidad de la evangelización. Allí mismo en 2 Timoteo 4, en el versículo 5, le exhorta a Timoteo ser sobrio en todo y le exhorta a soportar las aflicciones. Y luego le dice, haz obra de evangelista. En otras palabras, Pablo está haciéndole ver a Timoteo, su discípulo, el evangelista que está en Éfeso, le está haciendo ver que la evangelización es una actividad muy importante, es una actividad central. Y lo curioso es que siendo una actividad, siendo algo tan importante, siendo el llamado a evangelizar es tan central, a pesar de eso, queda relegada a un segundo plano en la vida cristiana. Es decir, las iglesias tienden a descuidar, ¿verdad? A descuidar ese llamado, y eso se nota mucho en nuestras congregaciones. Pero la realidad es que la evangelización es fundamental para la misión de Cristo, y de hecho es el punto central de la obra de Dios en la creación. Es lo que vamos a estar viendo. Ahora, si una persona no logra comprender la importancia de la evangelización, entonces esa persona ha perdido por completo el enfoque del ministerio de Jesús. No está atinando, no está acertando en ese enfoque. No se está dando cuenta que ser miembro de la iglesia implica que estemos preocupados por llevar a cabo ese ministerio, porque como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto significa entonces que la evangelización no es opcional. La evangelización es la tarea primordial de la iglesia. Estamos viendo eso ahorita. Y también podemos ver cómo hay dos áreas de la vida cristiana. Una que tiene que ver con la santificación, buscar la santificación, y la segunda tiene que ver con el amor unos a otros. Dios manda que seamos santos, pero no solamente porque Él es santo, sino también porque Él quiere que tengamos con qué respaldar la convicción de que Cristo tiene valor supremo para nosotros. Y esta es la forma como nosotros mostramos al mundo incrédulo que Cristo nos importa, que estamos tomando con suma seriedad su señorío. Y eso lo mostramos cuando buscamos la santificación por medio de negarnos a mentir, negarnos a robar, negarnos a aborrecer y estar siempre orando. Son muestras de que nosotros estamos convencidos de que Cristo, de que estamos tomando a nuestro Señor Jesucristo con suma seriedad y que Él es supremo para nosotros. De manera que toda nuestra santificación tiene como consecuencia que nosotros hagamos creíble ante las personas que nos conocen ese valor que tiene Cristo para nosotros. Y también el amarnos unos a otros tiene como consecuencia que el mundo sepa que somos sus discípulos, tal como leemos en Juan 13, 34 y 35, donde Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos
que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Aquí podemos ver en este pasaje que Jesús usa el amor unos a otros como una demostración de que somos verdaderos discípulos, que ese es el propósito de amarnos unos a otros, que el mundo sepa que somos sus discípulos. Podemos ver esto también en la parábola del buen samaritano, donde Jesús manda amar al prójimo. Y uno de los escribas le pregunta a Jesús que quién es el prójimo. Entonces Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. El prójimo es aquel a quien nosotros estamos llamados a mostrarle amor, como hizo este samaritano para con esta persona que había sido asaltada y dejada herida por ladrones y por asaltantes. También podemos leer en Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 17, que la verdadera fe, la fe viva, es la fe de la persona que hace algo por el hermano y la hermana necesitados. Dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que la evangelización es todo un llamado, es toda una misión, es a lo que realmente estamos siendo llamados, y una fe viva que se muestra por medio de obras. Esa fe evangeliza, esa fe convence al mundo de que somos verdaderos discípulos. Sigamos ahora con la idea de la globalidad de la obra de Dios en el mundo. La ausencia, estamos diciendo que la ausencia de evangelización es síntoma de una falta de comprensión de la globalidad de la obra de Dios. Es decir, lo que estamos diciendo es que, que no evangelizar como iglesia, lo que estamos dando a entender es que no comprendemos lo abarcadora que es la obra de Dios, no solamente a nivel planetario, sino también a nivel histórico, Y por eso vamos a ver ahora cómo desde la creación misma, el propósito de Dios siempre fue bendecir a todas las naciones. Desde la misma creación de Adán y Eva, a partir de ese momento, estamos viendo cómo Dios está procurando eso. Y podemos ver que no fue sino hasta después de la resurrección de Jesucristo que Dios dio la orden de llevar el evangelio a cada tribu, lengua y nación. Ahora vamos a ir paso por paso viendo ese salto desde la creación misma hasta la resurrección de Jesucristo, y a partir de allí la obra es global. Y esto es así porque la evangelización es la única manera como Dios añade nuevos miembros a la iglesia, el número al cual Dios añade los que han de ser salvos, como dice en Hechos 2:47. Recordemos que, ¿verdad?, las iglesias tienen miembros. Todos los miembros que hay en estos momentos en las iglesias llegaron allí porque fueron evangelizados. Incluso las personas que nacieron dentro de la iglesia porque sus padres ya asistían a la iglesia, ya eran miembros, el hecho de que permanezcan en la iglesia por el ejemplo de sus padres y por la enseñanza de ellos, significa que entonces sus padres evangelizaron a esos hijos. Los hijos que no permanecen es porque sus padres no entendieron el tema
el llamado a evangelizar, no supieron cumplirlo con sus hijos. Yo sé que es duro decir esto, pero posiblemente, ¿verdad? Muchos padres sí lo cumplieron, muchos padres sí fueron verdaderamente, hicieron un esfuerzo honesto, pero ya sus hijos tomaron una decisión cuando eran adultos. Lo que estamos diciendo es que la permanencia de hijos dentro de la iglesia es una señal de que hubo un proceso de evangelización. Si no permanecieron, no significa que no hubo ese proceso. Pero es muy importante que entendamos que todo miembro de la iglesia está allí porque fue evangelizado, ya sea por un amigo de ellos, por una persona conocida, por un extraño o por sus propios padres. Es lo que estamos diciendo. De allí que no hay manera de que se añadan miembros a la iglesia, a menos que se evangelice nuevas personas. Ahora sí, vamos a ver cómo entonces la obra de evangelización se remonta al nacimiento mismo de la humanidad. Y vamos a ver cómo la evangelización ya estaba en la mente de Dios en el momento mismo que Dios dicta sentencia en contra de la serpiente, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Sabemos y entendemos perfectamente que la serpiente representa al diablo, a Satanás. Y estas son las palabras que Dios, el Señor, dice a la serpiente. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia, la descendencia de la mujer, y tu descendencia, la descendencia de la serpiente. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Bueno, ya nosotros hemos oído esa explicación, lo que significa, ¿verdad? La herida que recibió la serpiente fue mortal, porque significa que murió para todos aquellos que son convertidos. El diablo deja de tener poder sobre los que son convertidos. Y ahí es como entonces Jesús logra derrotar a Satanás, porque le da una estocada mortal. Ahora, la herida que recibe Jesús, la descendencia de la mujer por parte de Satanás, es solamente una herida en el talón, porque Jesús resucita el tercer día. Muy bien, entonces podemos ver aquí que desde desde el mismo inicio de la humanidad, Dios establece como resultado, como consecuencia de que el ser humano desobedece, como consecuencia de que en Adán y Eva somos pecadores. Entonces Dios de ahí, a partir de ese momento, ya está pensando en la evangelización, porque está pensando entonces cómo restaurar al ser humano a su posición original de una criatura que vive en comunión con él. Porque a partir de ese momento hubo una ruptura que separó al ser humano de la presencia de Dios. Ya el ser humano, ya el hombre y la mujer ya no pudieron estar en el huerto del Edén. Y para volver al huerto del Edén, en cierto sentido, entonces es necesario que haya evangelización. De manera que el objetivo final y el deseo del corazón de Dios en las promesas que hizo a Adán y Eva, y más adelante a Abraham, siempre ha sido que el mundo entero sea depositario de su bendición, que reciba la bendición que Él le quiere dar a todas las naciones. Y esto lo vemos en Génesis, en los diferentes pasajes en los cuales se hace la promesa a Abraham de que por medio de él van a ser bendecidas todas las naciones. Dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y dice
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 18:18. No vamos a leerlo todo, pero por lo menos leamos este. Dice que habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. De modo que estamos viendo aquí en estos diferentes pasajes de Génesis cómo Dios está pensando en la evangelización, porque por medio de la simiente de Abraham, por medio de su descendencia, es que iba a llevar su palabra de bendición a todas las naciones de la tierra. Avanzando entonces ahora, vamos a ver cómo por medio de Abraham nace la nación de Israel. La nación de Israel es elegida por Dios para que esa nación sirva de luz a las naciones, tal como vemos en Isaías 42:6, cuando le habla a la nación de Israel y le dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Pero tomemos nota de la frase que sigue, dice: por luz de las naciones. Como pueden ver, Dios tiene presente esa idea, la idea de elegir a Abraham, la idea de elegir a Israel, descendientes de Abraham. Tiene como propósito llevar la palabra de bendición a todas las naciones. El Señor está pensando en forma global, históricamente, muchos miles de años antes de la venida de Jesús, ya está pensando en esa bendición por medio de Jesucristo. Por lo tanto, no es exclusivamente para trabajar con la nación de Israel, es para que por medio de ella se extienda la bendición al resto de la totalidad de los seres humanos. De modo que estamos viendo aquí que Dios diseñó su plan de salvación escogiendo a Israel para que Israel dé a conocer el nombre de Dios y dé a conocer su gloria como un testimonio para el mundo. Estamos viendo entonces cómo esa nación que Dios hizo, la hizo para su gloria. Fue para su gloria que la hizo, ¿verdad? Porque estando en Egipto, Dios desarrolló la identidad de Israel como una nación separada, como una nación aparte, una nación santa. Y podemos ver cómo de una forma dramática, por medio de las plagas enviadas a Egipto, testimoniando su poder y testimoniando su superioridad sobre Faraón y abriendo el Mar Rojo, y fueron conducidos por el desierto a la tierra prometida. Y estando en ese camino a la tierra prometida es cuando se les da una ley cuyo fin es distinguirlos de los demás pueblos de la tierra, lo cual podemos leer específicamente en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7. Vamos a leerlo textualmente. Dice: miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia. Tomen nota de lo que sigue: a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, este es un pueblo sabio y entendido. Es una gran nación, porque donde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos. Disculpe.
Podemos ver aquí entonces en estas palabras de Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7, cómo el propósito de haber dado mandamientos, estatutos y decretos era para que ellos entonces demostraran su sabiduría, para que ellos en ellos hubiera sabiduría e inteligencia a los ojos de los pueblos. Y estas personas iban a oír esos estatutos e iban a decir entonces que es un pueblo y un pueblo entendido, una gran nación. Entonces podemos ver ahí que Dios está pensando en la evangelización de todos los demás pueblos, para que a los ojos de los pueblos, como dice textualmente allí, entonces pudiera presentarse la gloria de Dios. Y esto lo más claramente más adelante, y podemos ver aquí cómo el cumplimiento del propósito eterno de Dios de hacer llegar su bendición a todas las naciones pasó por hacer existir en el mundo una nación adiestrada para vivir según su voluntad. Y eso significa cumpliendo sus estatutos y decretos de justicia y de rectitud. En esa ley les dijo, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, sean diferentes, vivan de forma santa, muestren que ustedes son categoría aparte, porque yo soy categoría aparte. Yo les quiero dar a ustedes esa identidad de que no son como todo el mundo. En otras palabras, las naciones serían bendecidas y siguen siendo bendecidas al revelárseles Dios por medio de la nación de Israel. Esa promesa que le hizo a Abraham de que en su simiente serían bendecidas todas las naciones, se está cumpliendo de esa manera, porque a ellos se les está revelando Dios. A las naciones se les está revelando Dios por medio de esa nación, como también se está revelando por medio de nosotros. De modo que las leyes que tenían que ver con los diferentes alimentos, los diferentes tipos de carnes que no podían comer y las que sí podían comer, las fiestas que tenían que guardar, el día de reposo que se les manda guardar, los temas que tienen que ver con la tierra, con la circuncisión y todos los estrictos mandamientos en contra de la idolatría. Todas estas leyes tuvieron una intencionalidad y a diferenciar a Israel de las naciones vecinas con el propósito de evangelizar al resto de la humanidad. De una forma, tal vez no yendo a ellas, pero más bien ellas viniendo a ver, viniendo a averiguar. De modo que a los israelitas nunca se les mandó ir al mundo a predicar el evangelio. No se esperaba de ellos que fueran misioneros en el sentido que se espera en nosotros que lo seamos en el Nuevo Testamento. Se les pidió que permanecieran en Israel y que dieran testimonio al mundo por guardar la ley. De manera que la obediencia al pacto que les dio Dios era su forma de evangelizar que les pidió Dios. Y cuando las demás naciones venían a investigar la fuente de la sabiduría que los israelitas poseían, de inmediato iban a conectar que la fuente de esa sabiduría era el Señor, era el creador de ellos. Y por eso leemos entonces en Isaías 43 que dice que a todos los que llevan mi nombre, dice, yo los he creado. Isaías 43, 7. A todos los que llevan mi nombre, hablando de su nación, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. También el versículo 10 dice, ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor.
nunca ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después. Pueden ver ustedes entonces que el propósito de Dios es ese, es evangelizar por medio de ellos y para que por medio de ellos se le dé gloria a Él. Dice el versículo 12, yo anuncié, yo salvé, yo di a saber, nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno. Así que ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Pueden ver aquí entonces la intencionalidad de evangelizar, porque por contraste, por medio de que los demás pueblos vieran la clase de Dios que los israelitas tenían, entonces iban a convencerse de que el verdadero Dios es Él, es el creador, no los dioses falsos, y no los ídolos de ellos, de los demás pueblos. Podemos ver aquí entonces ahora que por medio de esa nación vino lo que se conoce en el idioma hebreo como el Mesías. Jesús el Mesías en hebreo. Jesús el Cristo en griego. Y la misión del Mesías, la misión de Jesús, se recoge en Isaías 49:6, cuando en un pasaje mesiánico, de profecía mesiánica, se le habla con esas palabras, se le dice, te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Podemos ver ahí la globalidad de la evangelización cuando dice hasta los confines de la tierra, durante el resto de los tiempos. Aquí Jesús, podemos ver cómo Jesús también es declarado y presentado como la luz del mundo en todos esos pasajes del Evangelio de Juan. En Juan 1:9, Juan 3:19, 8:12, 9:5, 12:46, Jesús una y otra vez se presenta como la luz del mundo. También vemos como Jesús mismo da fe de que Él era aquel de quien hablaban las Escrituras en Mateo 11, capítulo 11, versículos 2 al 5, en Lucas capítulo 4, versículo 2, y en Juan 4:25, cuando habla a la mujer samaritana. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar entonces a una interesante fenómeno que Jesús demora la revelación de su verdadera identidad mientras Él no ha muerto, ni ha sido sepultado, ni resucitado. Podemos ver varios pasajes. En Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, le dice a uno de los que fueron sanados, le dice, ten cuidado de no decirle nada a nadie, y lo manda más bien a presentarse ante los sacerdotes para que no relacionen lo que pasó en él, la obra de milagrosa que ocurrió en esta persona. La gente no relacione esta obra con Jesús porque Jesús no quiere que su verdadera identidad como Mesías se revele a estas alturas. Y podemos ver cómo en Mateo 16, versículos 15 y 20, dice que mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era Jesús el Cristo. Es muy interesante y llama mucho la atención que Jesús les encomendó muy seriamente que no se diera a conocer su verdadera identidad. Acordemos de aquel pasaje cuando Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí fue donde Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue más adelantito donde dice que a nadie dijeran eso que Pedro había confesado. También en Marcos 7, 31 y 37, a una multitud, Jesús les mandó que no contaran esto a nadie. Pero es muy curioso que se lo dice a una multitud, porque ahí lo está viendo la multitud. Pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. Y luego vemos cómo en Lucas 8, 40 y 56, los padres de una niña que dice que estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Y también en Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 9, hay un relato muy interesante de que es el de la transfiguración,
cuando Jesús aparece en medio de Moisés y de Elías y tres de los discípulos que son Juan, Jacobo y Pedro, cuando ya por fin pasó el evento y bajan del monte, Jesús dice, versículo 9, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Así que una pregunta lógica sería, ¿por qué demora Jesús la revelación de su verdadera identidad? Parece contraintuitivo, pero la razón debería estar clara. Es porque los milagros no son el mensaje. El mensaje es el mismo. Y faltaba el milagro más grande, que era el milagro de la resurrección. Y allí es cuando comienza entonces la gran comisión. La gran comisión. El evangelio es la buena nueva de que Jesús es el Mesías. El Mesías que murió en una cruz, que fue puesto en un sepulcro, sellado con una gran piedra y que resucitó al tercer día, habiendo sido removida sobrenaturalmente esa gran piedra. Una vez que se cumple la esencia del evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, eso permite que se levanten las restricciones para revelar su verdadera identidad. Y allí es donde entonces ellos recibieron instrucciones de esperar al Espíritu Santo para poder recibir poder de lo alto. Y así es como daría comienzo el movimiento global que se extendería a todas las naciones. Y ahí podemos leer entonces la gran comisión en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 28, 18 al 20, dice que Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomemos nota de la solemnidad con que Jesús manda estas palabras a sus discípulos una vez resucitado, días antes de su ascensión. También en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. También podemos ver la gran comisión en Lucas, cuando les dice, capítulo 24, versículos 46 al 48, y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Muy bien, ahora vamos a ver aquí cómo también aparece la gran comisión en Juan capítulo 20, versículo 21, cuando les dice: entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y podemos leer también en el versículo 30 y 31 que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Podemos ver aquí en estos versículos 30 y 31 de Juan 20
que hay un propósito evangelizador, porque lo que se pretende es que lo que está escrito produzca la fe, que lo que está escrito haga que los lectores crean que Jesús es el Cristo. La evangelización es posible por medio de lo que está escrito en los evangelios, que hace que la gente llegue a creer. Muy bien, ahora vamos a pasar a la gran comisión en el libro de los Hechos. Cuando momentos antes de su ascensión a los cielos, Jesús les dice a sus discípulos que cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, recibirán poder, y le dice, ustedes serán mis testigos. Y vea qué interesante, dice, mis testigos en Jerusalén, o sea, en las inmediaciones. Y luego dice, en Judea, o sea, en la nación que está, en la provincia que está ya vecina, que es no, más bien en las afueras de Jerusalén, extendiéndolo hasta los límites de la provincia. Pero luego dice en Samaria, o sea, hasta la otra provincia. Pero luego dice hasta la último de la tierra. Ahí abarca a todas las demás naciones. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver cómo también en las epístolas se insinúa la gran comisión. Por ejemplo, cuando dice en primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Propósito, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos ver aquí entonces que hay un propósito evangelístico para ser hechos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ese propósito es anunciar las maravillas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el resultado de la obra de Él en nosotros tiene propósito evangelístico. Muy bien, ahora podemos ver que en otra epístola se insinúa la gran comisión cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículo 14-16, cuando dice que háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Puede verse aquí entonces la preocupación de Pablo, cómo Pablo tenía ese profundo interés en que su trabajo entre los filipenses tuviera resultado. Pero ¿qué clase de resultado? Tomemos nota del resultado. Está hablando de que se trata de personas que van a tener un comportamiento que se diferencia del comportamiento de las demás personas. ¿Cómo se portan las demás personas? Se portan peleando, se portan cometiendo malignidades y perversidades, es decir, murmurando, quejándose. Todo este comportamiento de la generación maligna y perversa, que muchas veces pueden ser incluso nuestros propios familiares, nuestros propios vecinos, compañeros de trabajo, personas en medio de las cuales nosotros vivimos y con quienes convivimos, y que a esas personas nosotros les demos testimonio de luz, que nosotros resplandezcamos como luminares, como personas que no peleamos, como personas que no murmuramos, como personas irreprensibles y sencillas, y como personas intachables, como verdaderos hijos de Dios en medio de esa generación. Esa es una manera de evangelizar también. Bueno, es la manera fundamental de evangelizar. Podemos ver también cómo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 24 y 25,
El apóstol Pablo les dice, si todos ustedes profetizan, y vamos a usar la palabra profetizar como sinónimo de predicar. Si todos ustedes predican y entra algún incrédulo o alguien que sea poco de la fe cristiana, esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Creo que me brincó una palabra, poco conocedora de la fe cristiana. Esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente en ustedes. Ahí estamos viendo que el propósito de estar reunidos, congregados, donde todos haciendo uso de sus dones, edifican a los demás con su palabra, haciendo cita de las escrituras o cantando o orando unos por otros o haciendo memoria del cuerpo y la sangre de Cristo. Todo esto es un testimonio para que la persona poco conocedora de la fe cristiana que nos está visitando, el incrédulo que nos está visitando, esa persona pueda ser reprendida y en un sentido juzgada por nosotros. Y entonces los secretos de su corazón quedan al descubierto y esa persona se arrepiente, se compunge de su corazón y se postra ante Dios y lo adorará, reconociendo que Dios está realmente entre nosotros. Muy bien, vamos a continuar ahora con 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19, donde el apóstol Pablo le dice a ellos, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Podemos ver aquí entonces esa palabra clave, reconciliación. Es un ministerio que Dios nos ha dado, dice el apóstol Pablo. Es un encargo, es un mensaje que Él nos ha encargado de llevar este mensaje de reconciliación a los demás. Ahora podemos ver cómo la comisión se da a la iglesia. Podemos ver cómo se cumple esa comisión de forma forzosa porque no la estaban cumpliendo de forma voluntaria, porque ellos estaban muy tranquilos en Jerusalén. En los capítulos 1 al 7 de Hechos no hay ninguna persecución, pero en el capítulo 7 se desata la persecución por parte de Saulo, posteriormente llamado apóstol Pablo. Pero por medio de Saulo muere Esteban como el primer mártir. Y eso hace que se desate una persecución y ellos entonces son forzados a salir de Jerusalén. Dice el capítulo 8 de Hechos, versículo 4, dice que mientras tanto los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí puede ver entonces que Dios comienza a cumplir su obra evangelizadora por medio de su pueblo y lo hace de una forma soberana, activa, permitiendo la persecución. Y por medio de esta persecución, entonces, ellos son obligados a salir de Jerusalén, pero en lo que están saliendo, van evangelizando, van anunciando el evangelio. Y aquí vemos entonces que la orden de Dios que Dios le dio a la nación de Israel de permanecer en la tierra y obedecer para ser luminarias para el mundo, ahora aquí en lugar de permanecer, Cristo hace salir a la iglesia para que proclame ese nuevo cuerpo hecho de personas que es la iglesia en cada nación. Podemos ver entonces que el propósito de la vida desde ese momento en adelante debe ser glorificar a Dios a través de decirle a tantas personas como sea posible la verdad acerca de su Hijo. Es muy importante que meditemos en esto. Ese es el propósito para el cual estamos vivos. Es el propósito de la vida. Por eso no nos hemos ido.
para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero si es necesario, como dice el apóstol Pablo, quedar entre vosotros, entonces voy a quedar, pero es para darles testimonio. Si quedamos en el cuerpo es para dar testimonio de la gloria de Dios, es para evangelizar, pero si ya partimos del cuerpo, vamos a su presencia. Muy bien, entonces podemos ver ahora que en Hechos 13, 47, 49, allí en Antioquía, Pablo habla de la orden que él recibió cuando se le dijo, te he puesto como luz para las naciones. Hechos 13, 47. Te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Estamos hablando de Antioquía, pero podemos ver en el mapa cómo después de Antioquía, Pablo se extendió a la totalidad de las ciudades, principales ciudades del Imperio Romano. En conclusión, lo que hemos dicho en esta clase, en este momento, es que el llamado a evangelizar es riguroso y severo. Es con mucha seriedad que deberíamos tomarlo y atenderlo, prestarle oído, ¿verdad? Porque acordémonos la palabra que dijo a Timoteo, que escribió, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos, que prediques la palabra. También vemos ver que la evangelización es resultado, debería ser resultado de que nosotros estemos buscando la santificación. Al buscar la santificación, al procurar amarnos unos a otros de forma real, estamos evangelizando. Y necesitamos entender que la evangelización es una misión que Dios se ha propuesto. Es la voluntad de la obra de Dios. Él de su voluntad desea que se globalice la evangelización. Y esto se muestra por medio de la promesa que se hizo a Abraham, cuando dice, por medio de tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahí está la globalidad, hablando geográficamente y hablando históricamente. Y podemos ver cómo Dios lleva a cabo su obra por medio de esa nación, por medio de la cual viene el Mesías, el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre y que demoró revelar su identidad para que fuera cuando ya había resucitado, que entonces él pudiera dar su gran comisión a sus discípulos, primeramente, y después a la iglesia en las epístolas y en el libro de los Hechos. Espero que esta clase haya servido para que entendamos entonces que la evangelización, que la comisión dada a nosotros de ir a todo el mundo a evangelizar, tiene sus raíces históricas y geográficas, que tiene sus raíces en la misma creación y que sigue incluso hasta el libro de Apocalipsis. Evangelizar, ir a evangelizar, es algo que Dios quiere que hagamos. Si vamos a hacer verdaderos, y si vamos a hacer verdadero evangelismo personal, necesitamos entender todo este proceso que abarca la totalidad de la historia de la humanidad desde a los ojos de Dios. Que Dios los bendiga y vamos a estar orando para despedirnos entonces con una palabra a Dios en oración. Démosle gracias a Dios. Bendito Señor, glorioso Padre Celestial. Te damos la gloria porque nos has permitido echarle una mirada a todos estos pasajes donde tú nos exhortas y nos enseñas la importancia, la centralidad de la evangelización y cómo la evangelización, cómo el llamado a llevar tu palabra, esa comisión que nos encarga
de predicar el evangelio a toda criatura verdaderamente pesa sobre nosotros y es un encargo que llevamos y el cual te pedimos que hagas realidad, que despiertes en nosotros esa preocupación por hablar tu palabra, por enseñarla a otras personas, no solamente con nuestros actos, con nuestro ejemplo, también hablándoles de Cristo Jesús. Provee, Señor, oportunidad, abre puertas para que lo podamos hacer. Todo esto hemos orado en el nombre de Cristo Jesús para gloria tuya. Amén. Muy bien, aquí estamos terminando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver cómo terminamos esta aquí de tema grabación. Que Dios los bendiga.